Dixo Daily presenta Los 29 narcos, la ofrenda de Sheinbaum para apaciguar a Trump. No fueron extraditados, fueron trasladados. No existe en la legislación mexicana la figura de traslado o expulsión de mexicanos para ser entregados a otros países. No me malentiendan, México está mejor hoy sin ellos, pero hay graves implicaciones jurídicas y políticas. Te explico a detalle todo lo que sabemos hasta este momento y las implicaciones que puede tener este hecho histórico. Sí, es un hecho histórico. Y sí, tenemos que analizar no solo lo que está sucediendo, sino las consecuencias que puede tener, porque esto se puede poner muy, muy grave. Por eso te pido, como siempre, que me ayudes a compartir esto por todos lados, a copiar el link y ponerlo en todas tus redes y en todos tus chats, para que cada vez más mexicanas y mexicanos se conviertan en parte de esta comunidad de mexicanas y mexicanos que queremos ser un factor de cambio. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. 29 asesinos violentos, torturadores, terroristas y envenenadores que hoy ya no están en México son una buena noticia. Son 29 personas que no vamos a extrañar ni poquito y que seguramente todo México quiere que la pasen muy mal allá en Estados Unidos. Lo merecen. Ojalá la pasen muy mal. En este programa no le vamos a dedicar ni medio minuto a su bienestar personal ni a la compasión que ellos jamás tuvieron con sus víctimas. Dicho esto, se trata de un evento histórico sin precedentes y es muy importante para el presente y para el futuro entender su naturaleza jurídica, su naturaleza política y los efectos sociales que puede provocar en ambos países. El día de ayer, horas antes de que integrantes del Gabinete de Seguridad se reunieran en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio, para discutir la imposición de aranceles ante la falta de acciones contra el narco, el gobierno mexicano envió a 29 líderes criminales a territorio estadounidense en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. La entrega inédita de los capos, entre quienes están los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, los famosos Z40 y Z42, líderes de los Zetas, se hizo al margen de los procesos de extradición que cada uno de ellos enfrentaba. Además de los Zetas, los cabecillas pertenecen a grupos como el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste, anteriormente los Zetas, la Nueva Familia Michoacana y el Cártel del Golfo, que recientemente fueron designados como organizaciones terroristas por la administración de Trump. Entre los delitos que se les imputan está el tráfico en Estados Unidos de cantidades masivas de cocaína, así es el comunicado, metanfetamina, fentanilo y heroína, así como de actos de violencia asociados al trasiego y venta de estupefacientes. Otros capos entregados son Antonio Ceguera Cervantes, Tony Montana, principal operador financiero y logístico del Cártel Jalisco Nueva Generación; Eric Valencia Salazar, alias el 85, líder de los Matacetas; Jesús Méndez Vargas, el Chango Méndez, líder y fundador de la familia michoacana; y José Alberto García Villano, el La Quena, líder del grupo de los Ciclones. Además de los líderes narcos, también fue trasladado Alder Alfonso Marín Sotelo, quien presuntamente asesinó a Ned Byrd, un oficial de policía del condado de Wake en Carolina del Norte. En el comunicado oficial del Departamento de Justicia norteamericano se lee, cito: Estados Unidos aseguró hoy la custodia de 29 acusados de México que enfrentan cargos en distritos de todo el país relacionados con el crimen organizado, narcotráfico, homicidio, uso ilegal de armas de fuego, lavado de dinero y otros delitos. Entre los acusados puestos hoy bajo custodia estadounidense figuran líderes y directivos de cárteles de la droga recientemente designados como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas mundiales, especialmente designados, como el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, antes los Zetas, la Nueva Familia Michoacana y el Cártel del Golfo. A estos acusados se les acusa colectivamente de haber sido responsables de la importación a Estados Unidos de cantidades masivas de veneno, incluyendo cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína, así como de actos de violencia asociados. Cierro la cita. A ver, hay tres claves
muy importantes de este primer párrafo. Primera, Estados Unidos aseguró hoy custodia de 29 acusados de México. No dice gracias a la colaboración del gobierno de México logramos la extradición. No, dice Estados Unidos aseguró la custodia. Se entiende así que no se trató de una extradición que cumplió los parámetros normales y los tratados de extradición. Lo segundo a destacar de este primer párrafo es que se pone énfasis en que los asegurados son miembros de los cárteles recientemente designados como organizaciones terroristas extranjeras. Es decir, se presume como el primer triunfo de aquella orden ejecutiva. Lo tercero interesante es que dice algo así como se les acusa colectivamente de. ¿Colectivamente? ¿Se trata de un grupo y no de 29 acusados individuales? Es muy interesante. Después hay un párrafo que me parece brutalmente explícito y por eso también lo cito textualmente. Las acciones de hoy son consecuencia de una Casa Blanca que negocia desde una posición de fuerza y de un fiscal general dispuesto a dirigir el departamento con valentía y ferocidad. Cierro cita. No hay en todo el documento ni medio guiño de agradecimiento a México o reconocimiento alguno. Y en cambio, dice explícitamente que se trata de un logro de la Casa Blanca que negocia desde una posición de fuerza, de autoridad. Es decir, sometimos al gobierno de México, básicamente dice. Ojo, no es opinión mía, no es una interpretación mía, es una conclusión directa del fraseo que utiliza el comunicado de la Casa Blanca. Después en el comunicado se dedican varios párrafos a celebrar que finalmente, después de varias décadas, se podrá hacer justicia al asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, porque entre los 29 trasladados está el famoso e histórico Rafael Caro Quintero, el primer organizador de la Confederación de Cárteles Mexicanos, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo. Diferentes gobiernos norteamericanos anteriores habían solicitado sin éxito la extradición de Caro Quintero. Nunca lo lograron. No solo estaban decenas de sonrientes agentes de la DEA para recibirlo en el aeropuerto de Nueva York, sino que además se reportó que el hijo del agente de la DEA asesinado en México, quien ahora es juez, dio las esposas de su padre para ponérselas a Caro Quintero, acusado de dicho homicidio. Caro Quintero traía puestas las esposas de Kiki Camarena. Brutal. En un mensaje de Derek Maltz, el administrador en funciones de la DEA, se lee, cito, este momento es extremadamente personal para los hombres y mujeres de la DEA, quienes creen que Caro Quintero es responsable de la brutal tortura y asesinato del agente especial Enrique Kiki Camarena. También es una victoria para la familia Camarena. Hoy se manda un mensaje a cada líder de cártel, a cada traficante, a cada criminal que envenena nuestras comunidades. Te haremos responsable. No importa cuánto tiempo tome, no importa qué tan lejos corras. La justicia te encontrará. Cierro la cita. No puede ser más clara la relevancia del momento para la DEA. Me regreso al comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se puede ver ahí un cuadro en el que se detalla el nombre de cada narco, el penal norteamericano al que serán enviados y la pena que solicitará el Departamento de Justicia para que se les aplique. En 23 casos piden cadena perpetua. En 6 casos piden la pena de muerte. Por supuesto, piden la pena de muerte para Caro Quintero, así como para Alder Marín Sotelo, para José Rodolfo Villarreal, para Vicente Carrillo Fuentes, para Andrew Clark y para Luis Geraldo Méndez. Otra frase brutal de este comunicado, con mensaje directo al expresidente López, es, cito, muchos de los acusados estaban sujetos a viejas solicitudes de extradición de Estados Unidos que no se cumplieron durante la administración anterior, pero que el gobierno mexicano optó por transferir al actual gobierno de Estados Unidos en respuesta a los esfuerzos del Departamento de Justicia de conformidad con la directiva del presidente Trump en la orden ejecutiva 14157, titulada Designación de Cárteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales, especialmente designados, para perseguir la eliminación total de estos cárteles. Cierro la cita. Es decir, López nos los negó y el gobierno de Sheinbaum los tuvo que transferir, así dice, transferir gracias a que los designamos terroristas. Tómela, así nomás. Acaba el comunicado con un agradecimiento a todas las autoridades que se encargaron de las investigaciones y a todas las autoridades que llevarán los casos ante jueces norteamericanos. Sobre México y su gobierno,
ni media palabra. En el documento con el que se radica el caso en el juzgado del Distrito Este de Nueva York, se dice claramente que Caro Quintero fue expulsado de México. Así dice, expelled. Figura inexistente en nuestra legislación. El gobierno de México no tiene facultades para expulsar a un mexicano que cumple una sentencia en una cárcel mexicana, ponerlo en un avión y entregarlo a las autoridades de otro país. No existe en la legislación algo parecido. De acuerdo con un comunicado del día de hoy del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Nueva York, Caro Quintero y Carrillo Fuentes fueron expulsados, así dice, expelled, de México y no refieren nada respecto a una extradición. En un comunicado de la Casa Blanca de hoy, publicado alrededor de las 10 a.m., el presidente Trump se echa porras por traer a Estados Unidos esas 29 personas, dice que administraciones previas permitieron a estos criminales correr libres y cometer crímenes por todo el mundo y cierra con, cito, "The Trump administration is declaring these thugs as terrorists because that is what they are and demanding justice for the American people." Traduzco. La administración Trump está declarando estos matones como terroristas, porque eso es lo que son, y exige justicia para el pueblo americano. No hay, otra vez, en el comunicado de hoy, ni media mención al gobierno de México. Para sumarle al escándalo, en una entrevista concedida a la revista The Spectator y publicada este viernes, Trump fue cuestionado expresamente sobre si propondría investigar a políticos mexicanos presuntamente corruptos, a lo que aseguró afirmativamente. Le preguntan, ¿va usted a pedir que rindan cuentas muchos de esos políticos corruptos que se beneficiaron del tráfico de personas y de que llegue el fentanilo? Preguntó a Trump el entrevistador Ben Domenech. Ciertamente lo son, respondió Trump. Vuelve a preguntarle el entrevistador, ¿incluyendo a políticos principales mexicanos? Insistió Domenech. Ciertamente. Yo recomendaría que se investigaran. Ciertamente va a depender de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, que es excelente en lo que hace, respondió Trump. En un estúpido e ilógico intento de spin político, hoy la señora Sheinbaum en su mañanera le puso la línea editorial a sus propagandistas pagados que tienen varios medios de comunicación. Fue por la corrupción del Poder Judicial, dijo, y con eso las y los gusanos que replican sus mentiras en medios de comunicación se dedicaron a propagar esta mentira de que sabían que varios de estos criminales iban a ser liberados por el Poder Judicial y su corrupción, y que por eso los mandaron en chinga a Estados Unidos. Ya no tienen ni tantito gramo de vergüenza, ni un gramo medio de vergüenza. A mí, hasta el momento de escribir este episodio y grabarlo, me quedan más dudas que certezas. A ver, ¿se trata de un tributo, de una ofrenda para apaciguar temporalmente a Trump? ¿O es el precio de una negociación secreta que no conocemos? ¿O es un token de buena voluntad entre presidentes? ¿Es acaso un impuesto para frenar los aranceles del próximo lunes? ¿O es el cover de entrada para sentarse a la mesa solo para platicar? ¿O es un gravamen que se exigirá periódicamente al gobierno de México? ¿O acaso es el precio de otra estrellita en la frente para decirle bien portada a Claudia? Yo me inclino por pensar que es una ofrenda, como esas que hacían nuestros antepasados para calmar la furia de sus dioses. Una ofrenda que se hace con toda prisa y sin observar la ley, porque el 4 de marzo se iban a activar los famosos aranceles. ¿Habrá sido suficiente esta ofrenda? El lunes lo vamos a ver. El problema es que quizá es solo un gravamen que se pedirá periódicamente para seguir pateando el bote de los aranceles. Lo que es un hecho es que va a generar varias carambolas de tres bandas. Te pongo un ejemplo. En las décadas de 1980 y 1990 en Colombia, la amenaza de ser extraditado a Estados Unidos desató la peor ola de violencia en la historia de ese país. Si algo temen los líderes del crimen organizado, es ser enviados a las cárceles de Estados Unidos, donde pierden todos sus privilegios y la influencia que tienen en sus países. El trágicamente famoso narcotraficante Pablo Escobar, líder histórico del cártel de Medellín, desató una guerra brutal en su país, justo por la amenaza de su gobierno de ser inmediatamente y automáticamente extraditado a Estados Unidos si era prendido él, su familia o las personas que trabajaban con él.
Esa guerra implicó 623 atentados en unos cuantos años, 402 civiles y 550 policías asesinados. En total, 5.500 muertes relacionadas con toda la violencia directamente atribuida a este conflicto en Colombia solo entre 1989 y 1993. Ojalá el gobierno de México haya contemplado este elemento histórico en sus negociaciones con Estados Unidos y tenga algo preparado para la ola de violencia que se desatará en México por esta ofrenda entregada al gobierno de Trump. A las 12:30 del día de hoy, el fiscal Gertz Manero, en una conferencia de prensa, confirmó que no se aplicó la ley de extradición. Cito a Gertz: es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos en razón de las conductas criminales de esas personas en ese país. Así lo dijo, tal cual, lo estoy citando. Insisto en algo, hoy México está mejor sin esos asesinos, pero esto tiene implicaciones jurídicas, políticas y sociales gravísimas. En este momento está más claro que nunca que se trató de una simple ofrenda humana para calmar a Trump. ¿Cuánto tiempo durarán los efectos de esta ofrenda? ¿Cada cuánto se pedirá una ofrenda como estas? ¿Qué naturaleza tendrá la siguiente ofrenda? Lo que hoy es un hecho es que nos vamos a carcajear la próxima vez que nos quieran volver a echar el cuento de la soberanía nacional y del cumplimiento de las leyes, por ejemplo, en el caso del Mayo Zambada. Esto apenas empieza. Agarren un refresco y unas palomitas, porque se va a poner muy interesante y peligroso. En la Resistencia no nos tragamos los discursos oficiales, y menos cuando el circo es tan burdo y tan evidente. Por eso, viva la Resistencia. Una producción de Dixo.